ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el formato del manejo de las tablas. Resulta que A, B, C, D, F, G. Digamos que estos son los títulos de las columnas de mi tabla, ¿ok? Yo diseñé mi tabla, pero, oh por Dios, resulta que me faltó una columna o me faltó una fila. Entonces vamos a ver del formato lo que es insertar y eliminar filas y columnas. ¿Cómo es eso? Digamos que yo quiero una columna entre B y C, es decir, en medio de ellas. Tenemos tres opciones para insertar columna. La primera es seleccionar la columna desde el nombre de la columna en la hoja de trabajo, es decir, desde aquí. Le haría yo clic y se sombrea automáticamente toda la columna. ¿Por qué sombreé esta? Porque yo deseo que sea entre B y C. Las columnas se insertan de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna que se va a insertar va a quedar antes de C. Por eso he seleccionado C para poder insertar mi nueva columna. De las tres opciones, la primera, en nuestra pestaña inicial tenemos una opción que se llama insertar. De pronto a ustedes les aparecerá el botón más grandecito, en esta versión aparece así pequeño, pero se llama insertar. Al darle clic en insertar, ya tenemos nuestra nueva columna. La segunda opción es siempre primero seleccionar la columna, le doy clic derecho y le doy en la opción de nombre insertar. Y miren, tenemos otra columna, ya tenemos la opción 1 y la opción 2. Ahora veamos la opción 3 y esa es más para los que son amigos del teclado. Yo le doy control en la tecla de nuestro teclado alfanumérico y le doy también presión en la tecla del símbolo más. Cuando yo le doy control más, se adiciona una nueva columna. Ya si lo que nosotros deseamos es eliminar, entonces ahí sí tenemos que seleccionar la columna a eliminar y con las mismas tres opciones. En este caso ya no sería insertar, sino eliminar, selección, clic derecho, opción eliminar, o la que es de los amigos del teclado, entonces sería control menos. Acabamos de apreciar lo que es insertar o eliminar una columna. El mismo procedimiento resulta cuando se trata de las filas. Para poder diferenciarlas un poquito, voy a colocarle aquí un color diferente. Yo quiero una fila en medio de estas dos. Las filas se insertan de la posición actual hacia arriba. Entonces, como yo deseo que sea entre el 6 y el 7, yo voy a seleccionar el 7 para que quede en medio de ellas la nueva inserción. Primer paso, seleccionar la fila para que quede seleccionada toda la fila y no tener que hacer esto, porque nos tenemos de pronto una tabla muy extensa. Entonces de una vez lo hago desde el nombre de la fila, dándole clic y automáticamente se sombrea todo. Vamos a ver las tres opciones. Después de seleccionada, clic en el botón insertar. Segunda opción, clic derecho, opción insertar. Y tercera opción, para los que son amigos del teclado, control más. Y aquí tenemos nuestras tres celdas, nuestras tres filas nuevas en la tabla. Lo mismo sucede si yo deseo eliminarlas. Selecciono, eliminar, selecciono, clic derecho, opción eliminar, o sencillamente le doy control menos. Eso, lo que acabamos de ver, tiene que ver con el formato si deseo insertar o eliminar tanto filas como columnas. Siguiente operación en el manejo de las tablas y muy importante, que tiene que ver también con el formato, y es el tamaño en ancho de la celda o la columna y el alto. Muchas veces nosotros escribimos y resulta que no, la palabra es muy grande y no me cabe en la celda. Para yo poder ampliar el tamaño en ancho de la columna, se debe hacer desde la parte superior donde está el nombre de la columna en la hoja de trabajo, en este caso sería la C y la D, y al aparecer este símbolo de la cruz delgadita, yo voy a con clic sostenido arrastrar
hasta el tamaño pues deseado o el requerido para poder insertar la palabra que deseo en mi hoja de trabajo. Eso es en cuanto al formato ancho de columna. También lo podemos hacer, aquí fue manual, pero también nos podemos ubicar en el botón formato y le diríamos ancho de columna. Si yo tengo por conocimiento la unidad del ancho de la columna, digamos 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, pues yo le diría 10 el valor y luego le daría aceptar para que él cambie el tamaño en ancho de la columna. ¿Listo? Se puede entonces hacer de dos formas. Una que es arrastrando con clic sostenido desde el nombre de la columna en la parte superior con clic sostenido, es decir, arrastrando el mouse, o desde la opción formato, en este caso ancho de columna. Bien, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el alto de la celda o de la fila, es decir, ese espacio que tenemos para nosotros escribir la información. De pronto nosotros nos encontramos en nuestra tabla con una columna que va a poseer información que se va a alimentar constantemente, lo que quiere decir que va a ampliar el alto. Por ejemplo, una columna que se llame observaciones. Esa columna yo la voy a llenar todos los días o varias veces en el día, entonces va a tener que ampliarse mucho, y para no tener que hacer esto de manera manual, que es una opción, lo voy a hacer de manera automática. Quiere decir que esta columna siempre, a medida que yo escriba, ella solita se vaya acomodando a la cantidad de letras o caracteres que tenga en su interior, y eso se llama ajuste de texto. ¿Cómo hacemos esto? Primero selecciono la columna porque yo lo quiero aplicar a todas las celdas de una vez, y le voy a decir ajuste de texto, y allí ya puedo yo empezar a escribir todo lo que yo desee, que la celda se va a acomodar a ese tamaño, a la cantidad de caracteres que he ingresado en ella, la cantidad de letras que posean las palabras en el párrafo o anuncio que deseo yo publicar en la celda. Esa es una opción. Si yo necesito un tamaño ya determinado de todas las filas en mi tabla, lo que yo hago es seleccionarlas todas y me voy a la opción formato, como lo vimos en el paso anterior, solo que aquí ya le digo alto de fila y quiero que tenga un alto de, digamos, 17, y todas van a tomar ese mismo tamaño, y no empezar a jugar manualmente de que, ay, como que es así, será que está cerca, no es un poquito más ancha. No, simplemente nos aseguramos seleccionando formato y le decimos un valor que nosotros deseamos. Esto tiene que ver entonces, reitero, con el formato de las celdas en la tabla en cuanto al alto y el ancho.